Buenos días, aquí nos encontramos otro viernes más, nosotros equipo del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, INAP. Hoy el tema que nos reúne es el de cuarentena trabajando desde casa. ¿Y por qué nos ha motivado traerles este tema a ustedes? Porque el COVID, que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha obligado de alguna manera. Hay personas que ya trabajaban desde casa o podían tener esa opción, pero con la cuarentena nos hemos visto forzados repentinamente, sin muchos días de preparación, a incorporar lo que es el teletrabajo o el home office. Y ello ha traído una serie de consecuencias o también necesitamos información para adaptar los espacios de trabajo para evitar todas las consecuencias físicas y psicológicas que ello conlleva. Para ello invitamos al doctor Luis Jagua Marturet, quien es médico familiar y médico ocupacional, y mi persona para moderar el día de hoy esta conversación al final que vamos a tener, que soy neuropsicólogo. Para facilitar la transmisión de la charla y el internet que tenemos, vamos a silenciar los micrófonos y vamos a apagar las cámaras de todos para que todo fluya mejor. Y los comentarios o preguntas que vayan teniendo los van dejando en el chat y al final vamos a abrir un conversatorio, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y aquí estamos con el doctor Luis Agua. Doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Continuando con el ciclo de cuarentena trabajando en casa, agradezco la invitación y la posibilidad de participar a través del Instituto de Neurociencias Aplicadas y al equipo de trabajo para poder permitir esta presentación. Vamos a hablar en esta serie de conversatorios sobre la cuarentena, lo que es el teletrabajo. Vamos a desarrollar algunas definiciones, como son cuarentena, teletrabajo, ergonomía, lo que es la salud ocupacional en la casa, las recomendaciones generales y recomendaciones ambientales, algo de higiene postural y patología frecuente. Vamos a definir cuarentena, que es un periodo en el que se procura el aislamiento de personas que podrían haber contraído la enfermedad, pero aún no manifiestan síntomas. Esos son estos pacientes sospechosos de un viaje que vienen fuera del país, de un área que en ese momento era endémico de cualquier enfermedad. Se hace una cuarentena, se aísla por un tiempo determinado, dependiendo de la enfermedad, que permita ver cómo va evolucionando y evitar que pueda transmitirla a otras personas. También se aplica en personas o comunidades sanas a las que quiere proteger de un posible contagio, que es lo que estamos haciendo a nivel mundial. Las cuarentenas se aplican en forma voluntaria o con la intervención de autoridades para evitar la propagación de enfermedades. En Venezuela esta cuarentena inició el 16 de marzo, obviamente para controlar la expansión del COVID, y trabajadores acostumbrados a rutinas tradicionales en sus empresas, en sus trabajos, deben adaptarse a cumplir sus obligaciones en casa. Es por eso que estamos desarrollando este tema en este momento. La aparición del coronavirus cambió el estilo de vida de la población mundial, por lo que muchas personas trabajan por primera vez desde sus hogares. Esta es una modalidad de trabajo que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo en otras latitudes, e inclusive aquí en Venezuela en menor escala, pero en este momento nos hemos visto obligados a poder hacer este tipo de trabajo. Lo podemos llamar trabajo remoto, teletrabajo o trabajo a distancia. Entonces, definimos el teletrabajo como el trabajo que una persona realiza para una empresa desde un lugar alejado a esta y habitualmente su propio domicilio. En segundo lugar, tenemos que es la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte la tecnología. Básicamente, esto es importante, es lo que sería la tecnología de información y la tecnología de comunicación es la base del teletrabajo. Es una forma de trabajo a distancia que consiste en el desarrollo de actividades con herramientas telemáticas, dependiendo del lugar, el sitio y el momento que se encuentre, fuera del ambiente usual tradicional de trabajo.
Las características que tiene el teletrabajo es que es voluntario, a pesar de que muchos nos hemos visto obligados a tener que utilizarlo, pero es voluntario. Y la forma de medir la efectividad es a través de los resultados. A diferencia que el trabajo tradicional se presenta a otros parámetros de evaluación como es la asistencia, la presencia, la interacción. En este momento solamente serían medidos por resultados. Otro tema que vamos a desarrollar es lo que es ergonomía. Ergonomía es una disciplina científica que estudia las interacciones entre los seres humanos y los elementos que utiliza el sistema y la profesión. Eso va a permitir optimizar el bienestar del ser humano en su desempeño. Es la relación que existe entre la adaptación del trabajo, la máquina o vehículo que utiliza a las características físicas y psicológicas del trabajador o usuario. O sea, es la adaptación del medio ambiente o del ambiente de trabajo a las características individuales de cada uno de los empleados, trabajadores. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Ergonomía lo define como el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. O sea, insisto que es el estudio que permite que el área de trabajo tenga las condiciones adecuadas para que ese trabajo tenga la comodidad para el usuario y la efectividad para la empresa. A nivel nacional tenemos las normas Covenin, que son las que se encargan de asegurar la salud física y mental de los trabajadores, la relación entre los empleadores y el empleado. Y eso está bastante bien desarrollado. Lo que quiero hacer rescatar en este momento es que en Venezuela no cuenta con normas de salud ocupacional para teletrabajadores, cosa que hemos visto que ya hay otros países en Europa y Estados Unidos que ya están desarrollando y ya tienen normas de salud ocupacional estos teletrabajadores. Vamos a hablar entonces un poquito de las recomendaciones. En primer lugar es el espacio a trabajar. Es importante que sea limpio, que sea ordenado, que se sienta cómodo en esa área. Si pudiese, estamos hablando que ese espacio para trabajar es en su casa. Si puede tener privacidad y silencioso, es mejor. Aprovecho el gráfico que tenemos, la figurita que tenemos aquí, donde podemos observar la importancia, eso lo vamos a desarrollar más adelante, de la luz artificial, la luz natural, las condiciones que debería tener el sitio de trabajo con todas sus comodidades, su equipo en forma adecuada, con una silla que también vamos a desarrollar esa idea, y bueno, inclusive la presencia de un café humeante para poder estimular su trabajo. Dentro de recomendaciones también es importante que con el equipo de trabajo se tracen metas que puedan ser alcanzadas en forma realista. Esas metas deben alcanzarse a través de fijar objetivos y el trabajo en equipo con esos objetivos nos va a permitir organizarnos, porque podemos ir marcando, tachando, viendo las metas alcanzadas que se trazó ese equipo. Otra cosa importante es crear horarios para trabajar y practicar la disciplina en la cual va a ejercer. Es importante evitar horarios extremos o horarios inadecuados, como trabajar de noche, a menos que sea necesario, pero es importante que tenga horarios similares a su horario de trabajo en la oficina tradicional. Se recomienda poner una alarma que indique el momento de descanso o el momento de tener la actividad. Por lo tanto, el horario para trabajar y para practicar la disciplina debe estar controlado. Lo otro importante es mantener las rutinas de la vida cotidiana. El hecho de que estemos en casa no significa que no hagamos las rutinas cotidianas de arreglarse en las mañanas para salir a trabajar. Eso es importante porque nos va a ayudar a mejorar la disposición para el trabajo. No evitar pasar el día en pijama y bueno, dirigirse al área de trabajo designada con buena disposición. Otra recomendación importante es las pausas. Tiene que tomar pausa cada 45 minutos. Eso es lo recomendable, que esa pausa dure de 10 a 15 minutos y que realice algo que lo relaje. Está estipulado, inclusive a nivel de normas y leyes, de que se tomen lo que se llaman las pausas activas. Las pausas activas no solamente a nivel de trabajo oficina, sino más que todo a nivel de trabajo industriales, deben tener, normalmente se hacen ejercicios durante esos 15 minutos para relajar mental y físicamente.
En el caso de escritorio o trabajo de oficina, es importante relajar lo que es cuello, hombro y sobre todo las piernas. Podemos tener trabajo donde la persona está mucho tiempo de pie, ella debería cambiar de posición y si está mucho tiempo sentado, igualmente. Un poquito para definir los beneficios de desarrollar los beneficios de las pausas activas. Las funciones son: disminuye el estrés, estimula y favorece la circulación, sobre todo a nivel de miembros inferiores, mejora el desempeño laboral, mejora la capacidad de concentración y motiva las relaciones interpersonales, porque en esos 10-15 minutos de pausa activa hay interrelación con el equipo, en este caso con la casa. El otro punto, tomando en cuenta, reitero la importancia, estamos hablando de una persona que está trabajando en su casa, donde hay un medio ambiente, donde hay una dinámica ya establecida en las actividades del hogar. Por lo tanto, es importante que si hay niños, hay que adaptarse al ritmo familiar con los niños para evitar interferencia en este momento. Hay que tomar en cuenta las necesidades familiares, no por el hecho de que tengamos que trabajar en esta área de teletrabajo, no deberíamos evitar no participar en las actividades familiares, en las actividades diarias de la familia. O sea, no hay que aislarse de las funciones, o sea, hay que cumplir tanto el rol laboral como el rol familiar. Aprender a poner límites tanto en su parte de trabajo y en su parte de teletrabajo. También hay que poner límites a nivel de sus actividades en la casa y negociar los tiempos laborales con el grupo familiar para que sea más efectivo. Por otro lado, con el equipo de trabajo es importante mantener con los colegas la comunicación, no restringirse al área de trabajo solamente. Estamos en el entendido que estamos en un proceso de aislamiento social, no debemos aislarnos socialmente por todas las consecuencias inadecuadas que eso produce y tratar de mantener comunicación por las vías que la telemática nos permite. El otro punto es la ciberseguridad en casa. Estamos hablando de que dependemos de equipos de computación que tienen que tener prácticas sencillas de seguridad. Primero, al levantarse del espacio de trabajo, cerrar la sesión de su computadora para evitar que de repente alguien vaya a consultar un correo, hacer algo y estropee el trabajo que ya está adelantado. Es importante que se establezcan contraseñas de inicio para tener seguridad en esa práctica y, si es posible, adaptar tiempo de suspensión de equipo según el tiempo de inactividad. Algo similar a lo que ocurre en muchas páginas de bancos que al detectar que después de tantos minutos no se está usando, bloquea la página. Esas son algunas recomendaciones de bioseguridad para proteger el trabajo que se está haciendo allí. El otro punto es importante de informarse lo que es el teletrabajo, como estamos diciendo en este momento, si esta es su primera experiencia. Insisto en la importancia de la tecnología de información y comunicación, es básica para esto, motivo por el cual es importante buscar ayuda si no está familiarizado con la tecnología. ¿Qué debe evitar? Sobreexigirse en el horario, sobreexigirse en la actividad que está practicando. Es importante también evitar tener objetivos distractores en el espacio de trabajo que puedan disminuir la efectividad de su actividad. Por otro lado, insisto en la importancia que es teletrabajo, estamos en la casa, estamos dentro de una dinámica donde cada uno de los miembros de la familia tienen roles y funciones a cumplir. Es importante evitar desatender esas necesidades, tanto propias como las que viven con usted, y evitar sobrecargar a nuestros familiares en sus actividades dentro de la dinámica. Y también es importante evitar posponer las tareas. En esta imagen vemos algunas posiciones que normalmente utilizamos, se ven muy cómodas, muy relajadas, que necesitamos evitar cuando estamos trabajando en la casa, porque de repente puede ser muy relajante para consultar un correo, para ver un video, si estamos trabajando en la parte de diversión, de entretenimiento. Pero cuando estamos trabajando de horarios, de tiempos prolongados de trabajo, hay que evitar estas posiciones. Entonces, vamos a desarrollar un poco lo que es las recomendaciones ambientales. Repetimos la importancia de que el ambiente esté bien ventilado e iluminado, que el espacio debajo del escritorio te permita movilidad adecuada de las piernas,
que tenga una adecuada ubicación de los cables eléctricos. Hay que evitar que estos cables puedan inducir algún accidente, no solamente de que interfiera lo que es el trabajo, sino que cualquiera de los miembros de la familia, inclusive el teletrabajador, pueda tener un accidente porque esos cables estén estorbados. Entonces, tener importancia en que estos elementos no estorben. Dentro de las normas generales, como vemos en la imagen que tenemos allí, es importante que la cabeza y el cuello estén erguidos, que los hombros se encuentren y los brazos se encuentren relajados, y importante apoyar los pies en el piso. Si no alcanzan los pies en el piso, poner algún objeto que permita que los pies se encuentren en el piso para evitar consecuencias posturales. Tenemos entonces que higiene postural son todas aquellas posiciones adecuadas de nuestro cuerpo respecto al entorno y las actividades que se desempeñan. En el caso que nos ocupa es la silla y el escritorio donde vamos a trabajar. Pero esto, higiene postural y todo esto que estamos hablando de ergonomía, tiene que ver con cualquier actividad laboral. El objetivo es aprender a realizar esfuerzos de la vida cotidiana que de manera adecuada disminuya el riesgo a padecer dolores u otras circunstancias. Como vemos en esta imagen, la imagen clásica de lo que deberíamos tener, obviamente lo adecuado es tener una silla ergonómica, pero podemos realizar adaptaciones. ¿Qué es lo que tenemos que buscar lograr? En primer lugar, tener los hombros relajados. En segundo lugar, que el respaldo de la silla pueda proteger la zona lumbar. Que el monitor, importante, que el monitor esté a 2 centímetros aproximadamente por debajo de la cabeza. Hay que evitar hiperextensión, que esté muy alto o que esté muy bajo. Eso traería consecuencias y agotamiento a nivel cervical. Que el teclado esté a la altura de las manos. Que haya un ángulo de 90 grados desde el codo. Lo adecuado es que pueda tener un apoyabrazo, pero eso permite relajar el músculo y todas las indicaciones que se puedan tener con el manejo del mouse o el teclado, que debe estar a la misma altura de la mano. Y como se dijo anteriormente, los pies deben tocar el piso. Si no tocan el piso, se pone algún objeto que permita que los pies estén tocando una superficie plana. Teniendo un resumen de lo que hemos hablado de lo que tenemos que ver con la ergonomía, que la ergonomía nos va a permitir realizar las tareas más fácilmente, evitar o retrasar la fatiga, sentir confort en y con el trabajo, permite la mejor adaptación al puesto de trabajo y, lo más importante, a nivel de la parte de teletrabajo, mejorar la productividad del ser humano. Comparto con ustedes un video donde vamos a ver las posiciones inadecuadas en casa y cómo las podemos corregir. Ok, aquí vemos la posición del trabajador. Está afectando lo que es la columna y los miembros inferiores porque está en una posición inadecuada. Tenemos que tener, como dijimos, el cuello erguido y la espalda recta. Podemos corregir esta parte lumbar con una almohada. La altura de la computadora no es adecuada para los brazos y lo corregimos con esta situación. En este dibujo que tenemos aquí, vemos también que hay una alteración de la posición a nivel de cuello. Entonces tratamos de relajar esto poniendo la posición adecuada. Tenemos que, como dijimos anteriormente, un ángulo de 90 grados no está cumpliendo en este punto. Tenemos que buscar una silla adecuada que permita que la espalda esté recta, que estén las piernas en forma de 90 grados adecuado allí. Tenemos que la computadora tiene que estar, como dijimos, al frente de la parte visual. Esto técnicamente se corregiría también poniendo con un teclado. La iluminación natural está afectando su reflejo en la pantalla. Corregimos eso y ya tenemos la persona con una posición ergonómica adecuada. Estamos viendo también que este proceso de teletrabajo también se está viendo en el área escolar. Entonces, por lo tanto, los niños tenemos que adecuar los espacios para esta parte de ergonomía. Entonces, tiene que estar a la altura, como corregimos con un cojín. El brazo y las piernas deben estar 90 grados para corregir. Vemos la altura que debe tener los pies que están fuera del piso. Y aquí en esta imagen estamos haciendo énfasis en la importancia de la relajación a los 30 minutos en niños, teniendo un área de esparcimiento. Obviamente, la imagen manda a la niña y a la familia a montar bicicleta afuera, pero lo que debería tener en este caso en casa, hacer una actividad relajante que le permita poder tener higiene mental, física y corregir, como vemos también en la imagen, la parte nutricional
con nutrición adecuada. Posteriormente, vamos a ver cuáles son los problemas frecuentes asociados a las malas posturas. Principalmente serían lesiones musculoesqueléticas en hombro, cuello, manos, muñecas y piernas. Si no se cumplen las posiciones ergonómicas, podemos tener condiciones inclusive que a veces tienen que resolverse desde el punto de vista quirúrgico. Podemos tener también problemas circulatorios, no necesariamente, tradicionalmente siempre se ha hablado de que las personas que están mucho tiempo de pie pueden tener problemas de varices, pero también las podemos tener con personas con mucho tiempo sentadas si no tienen las condiciones, posiciones adecuadas y no hacen sus pausas activas. También tenemos como consecuencia problemas de columna que pueden convertirse en grave y crónico, como escoliosis, lordosis, que afectan a la larga la vida del paciente. Con el uso inadecuado de las medidas higiénicas con relación al mouse, al uso del mouse y el teclado, puede traer como consecuencia síndrome del túnel carpiano. También dolores de cabeza episódicos y crónicos y también consecuencia de problemas visuales. Otro de los problemas asociados al trabajo, tendríamos el estrés, que eso realmente lo tenemos en el teletrabajo y en el trabajo, pero en casa con todo este tema del coronavirus, más las situaciones ocupacionales y de la situación de la cuarentena, puede exacerbar el problema del estrés. También puede haber dificultades de rendimiento cognitivo y afectar esto el desempeño laboral. Podemos presentar también alteración de ánimo, ya sea ansiedad o depresión, temas que ya hemos desarrollado con anterioridad. La acentuación de hábitos saludables, normalmente tenemos pacientes con hábitos no saludables como los hábitos tabáquicos o los hábitos tabáquicos o los hábitos cafeicos. Estos traen como consecuencia que al no estar en el ambiente controlado de una oficina, en casa a lo mejor podemos acentuarlo. Después podemos tener dificultades para conciliar o mantener el sueño, o bien alcanzar un sueño reparador, sobre todo si no se cumplen las normas de higiene del sueño, como el descansar la luz azul, utilizar luz azul hasta las 8 de la noche máximo, evitar el uso de equipos en cama o en horas previas a acostarse. Todas estas dificultades o el no cumplimiento de un horario adecuado de trabajo va a traer como consecuencia dificultades para mantener un sueño adecuado. El otro tema es automedicación. Tenemos pacientes que normalmente tienen sus indicaciones para dolor o cualquier otra patología y por el hecho de, o inclusive de estrés, ansiedad o depresión y por verse exacerbados sin consultar a su médico tratante o a su equipo de trabajo de salud, comienzan a automedicarse. Y otra cosa que se presenta es el aislamiento, lo dijimos anteriormente. Es importante que con su equipo de trabajo y con su equipo y con su grupo familiar permita que pueda tener una interacción adecuada que le ayude a tener una higiene mucho más adecuada a su parte mental y su parte psicológica y su parte física. Cualquiera de todos estos problemas pueden ser evaluados, diagnosticados, tratados por nuestro equipo de trabajo en el INAP, de los cuales estamos a la mayor disposición, ahorita habilitando nuestra consulta online, que podemos hacer consulta hacia estos problemas planteados. Así que, bueno, estamos a la mayor disposición. Muchísimas gracias por su atención y, bueno, agradezco la oportunidad y espero que les haya sido útil la información. Gracias. Gracias, doctor Luis Agua, por tan útil información. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que han tenido que incorporar el teletrabajo repentinamente a sus vidas y me han contado que pues, almuerzan encima de la computadora o comen mucho dulce por la ansiedad que les genera estar trabajando tantas horas, horarios prolongados, a veces sin límites. Estuve escuchando un podcast de un oftalmólogo y me llamó mucho la atención porque fue súper pertinente para esta charla de hoy, que dice que las personas que trabajan con computadoras durante todo el día, y eso nos lleva al tema de hoy, que es el teletrabajo, están teniendo problemas de visión lejana.
porque tienen la visión colocada a una distancia muy corta todo el tiempo. Entonces él recomendaba que, aparte de las pausas activas, que aquí se dijeron, que también era importante que cada 20 minutos se levantara la vista del monitor y se mirara a una distancia aproximada de 20 metros. Bueno, en una oficina es difícil 20 metros, pero por lo menos alejar la vista de lo que es el monitor, que eso le daba como un descanso al ojo y bueno, toda la musculatura que se utiliza para Eh, ajá. es importante, en esa observación que está haciendo, Gabriela, es importante que hay bastante información, o sea, consecuencia de poder tener la mayor información posible, no podía ser tan larga la presentación, pero se puede conseguir a nivel de internet los ejercicios de la pausa activa, que no solamente habla de la parte muscular esquelética, sino también hay pausas activas de la parte visual. Y lo otro importante del ejercicio es la posibilidad de utilizar lentes protectores. Hay lentes antirreflejos que utiliza para evitar, muchas personas que no tienen corrección de miopía o que no requieren lentes, pero es importante cuando tienen tanto tiempo así utilizar estos lentes con cristales antirreflejos que son útiles para evitar el daño que puede producir la extensión de tiempo utilizada con la computadora. O sea que estaba bien válida la participación. Estábamos también el doctor Luis y yo, cuando estábamos preparando esta conversación de hoy, hablamos de que hay empresas que, si bien incorporaron el teletrabajo para que sus participantes siguieran desde sus casas, esto a lo mejor llegó para quedarse. Bien sea porque a la empresa no le es rentable volver a abrir y desean mantener sus servicios, ahora muchas personas van a quedar desde el teletrabajo. Y de salud también nosotros podemos atender las inquietudes de muchos pacientes desde nuestras casas, y eso también facilita que personas que están en un lugar distante y no se puedan trasladar puedan ser atendidos y ayudados por nosotros. Entonces el teletrabajo es una nueva normalidad que va a abarcar pues muchas profesiones, muchas ocupaciones, y es importante que adaptemos nuestros espacios para evitar complicaciones, sobre todo los dolores de cabeza, dolores musculares, posicionales. En términos generales es importante la parte del equipo médico, de cuando el paciente va a una consulta, va por un síntoma específico. Pues yo vengo por un dolor de columna, vengo por un dolor de hombro, X. Es importante en el interrogatorio hacer énfasis o que el mismo paciente lo exprese, si estamos hablando en ese caso, de qué es lo que hace, qué actividad practica, porque bueno, a nivel ocupacional, a veces se nos escapa en el interrogatorio qué hace. O sea, entonces, un poquito, tal vez podemos resolver la situación aguda de calmarle el dolor, ya sea con un analgésico, con un medicamento intramuscular o hasta un bloqueo neurológico que normalmente se practica, pero si no corrige la posición, no corrige la posición viciosa que puede tener, ese problema va a seguir. Y como decía anteriormente, se puede convertir en una situación crónica que a lo mejor va a ameritar intervención quirúrgica. Entonces es importante siempre tomar en cuenta qué actividad realiza, porque ni siquiera, no necesariamente tiene que ser una empresa, una fábrica, también puede ser una persona, una señora que teje, que cose, o que cocina. Puede ser que normalmente también eso es un trabajo, es una ocupación. Y eso si no está haciéndose en forma ergonómica, eso va a traer consecuencias en lo que es su salud. Entonces, siempre es importante, tanto al médico como al paciente, hacer énfasis en que se desempeña para poder corregir, dar los lineamientos de corrección a esa posición inadecuada. Bueno, y también hay muchas personas que trabajan con esto, y eso nos obliga a tener muchas veces el cuello muy doblado hacia adelante. Entonces, bueno, no sé si habrán como trípodes o parales para también Sí, los dispositivos inteligentes sí los hay, de sí los hay. teléfono. Nos aceleraron
adecuarnos al futuro. Sí, en primer mundo esto ya se viene haciendo, a nosotros nos llegó de golpe. Yo creo que estamos listos por hoy. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, espero que sea de utilidad y agrado. Felicitaciones, doctor Javo, muy buena su Gracias. presentación. Gracias, Gracias. doctor. Gracias a todos los que se conectaron.